Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes. Estamos en la parashá Vayasep, se asentó, y estamos en el Perek 38, y estamos en el contexto de los hijos de Yehudá, y vamos a dar lectura. Dice así: ocurrió en aquel tiempo que bajó Yehudá de sus hermanos y se desvió hacia un hombre de Adulam, cuyo nombre era Girá. Vio allí Yehudá a una hija de un hombre comerciante cuyo nombre era Shua. La tomó y vino a ella, se embarazó, dio a luz un hijo y ella llamó su nombre se embarazó nuevamente, dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Volvió nuevamente a embarazarse, dio a luz un hijo y llamó su nombre Selah. Y estaba Yehudá en Kerib cuando ella lo dio a luz. Tomó Yehudá una mujer para su primogénito, y su nombre era Tamar. Pero fue primogénito de Yehudá, malo a los ojos del Eterno, por eso lo mató el Eterno. Entonces dijo a Yehudá a Onán: anda a la esposa de tu hermano, realiza el levirato con ella, así levantarás descendencia para tu hermano. Supo Onán que no sería para él la descendencia. Entonces sucedió que cuando venía la esposa de su hermano, eliminaba su semen a la tierra para no dar descendencia a su hermano, y fue malo delante del Eterno lo que había hecho, y lo mató también a él. Entonces dijo a Yehudá a Tamar, su nuera: permanece viuda en la casa de tu padre hasta la que crezca Selah, mi hijo, porque él pensó: quizás muera él también como sus hermanos. Se fue Tamar y permaneció en la casa de su padre. Bueno, pues situaciones que suceden, que pasan en el caso de los hijos de Yehudá. Precisamente una situación que llama la atención es que tanto el primero como el segundo hijo, y como Onán, fallecieron. El primero porque hacía lo malo, era un hombre perverso, y el segundo porque no quiso darle descendencia a su hermano. Se involucró con la esposa, o más bien tomó a la esposa de su hermano, que suponía que debería levantarle descendencia, y entonces lo que hacía es que vertía tierra. Entonces esa situación causó también delante del Eterno un decreto, y por ese decreto precisamente Onán murió. ¿Por qué? Porque había egoísmo, y porque había una actitud. Si su hermano había muerto porque era un rashaín, pues desde luego que aquí, en este caso, él estaba haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo es visto desde parte del cielo estas situaciones que se dan y que muchas veces nosotros lo tomamos a la ligera? Desde luego, una persona que hace lo malo no tiene una vida definida, hablando de largura de días, porque está incluso, siempre está al borde de que el Eterno, quien es bendito, determine ya al respecto del fin de su permanencia en este mundo. Y esto es algo que muchas veces nosotros no entendemos, pero que al final del día algunos rashaín viven años, y se habla y se enseña y se dice y nos enseñan nuestros poskim que la razón básica por la cual un rashaín permanece en el mundo es precisamente porque el Eterno está pagándole
aquellas cosas buenas que hizo para que en aquel día no reclame absolutamente nada. ¿Cuál día? El día de que el Eterno levantará en la segunda resurrección a los muertos y será de una manera extraordinaria el juicio en contra de todos aquellos que cometieron iniquidad. Ciertamente que el Eterno ha dado y da la certidumbre y da también la revelación de Él por la conciencia que el Eterno nos ha dado. Así es que no hay nadie que tenga excusa de, número uno, de no conocer que hay un Creador o un juez que tendremos que dar cuenta y que lo sabemos. Y la segunda es que también estamos conscientes de lo que hacemos. Es decir, todo hombre, aun cuando no conozca la Torá, tiene en su corazón, en su alma, tiene la convicción de cuándo hace lo correcto y cuándo hace lo incorrecto, cuándo hace el mal y cuándo hace el bien. Así es que al final del día nadie, como dice Rab Shaul, nadie tiene excusa. Todos absolutamente rendiremos cuenta delante del Creador, por las cosas buenas, por las cosas malas y aún al respecto de las intenciones del corazón. Entonces no es cualquier cosa esta situación que se estaba dando con los hijos de Judá, y desde luego era algo que tenían que ver precisamente con que se levantara, porque así lo estableció el Eterno, y así ellos por revelación sabían que si alguien moría, el hermano le tendría que levantar descendencia a su hermano. Entonces esto había ocurrido, y entonces quedaría el tercer hijo, ese tercer hijo que Yehudá no quiso de ninguna manera darle a su nuera Tamar, y que consecuentemente concluye con un episodio muy tremendo en la vida de Yehudá y de la misma Tamar. Y dado que Yehudá no quiso darle su hijo, y acá nos dice la Torá que por temor de que él muriera, por temor de que él muriera. Entonces, son situaciones muy interesantes aquí, y tiene que ver precisamente con situaciones de decisiones. En el caso de Yehudá, como en el caso de su hijo tomaron decisiones, así como su hijo, el primogénito, Or, que también tomó decisiones y se convirtió en un Rashaí. Todos definimos nuestros caminares, todos definimos nuestros andares, todos definimos nuestros caminos, todos definimos qué queremos ser y qué vamos a hacer con nuestra vida. Y desgraciadamente a veces no se piensa bien, hay veces que se cometen errores y se pueden reparar, pero hay veces que la paciencia del Eterno concluye con un decreto de no más. Y desgraciadamente pues esto es así. El Eterno tiene una situación muy importante y nos hace ver detrás de todo lo que ocurre en la vida de todo ser humano, como fue en el caso de Judá, como fue en el caso de sus hijos. Hay situaciones que se dan en las decisiones que involucran de alguna manera al respecto de los mandamientos, al respecto de la revelación que el Eterno les había dado. Y en el caso nuestro podemos pensar precisamente que el Eterno nos ha dado sus mandamientos y nos ha revelado de una manera tan extraordinaria como les ocurrió a ellos, y consecuentemente, como dice Rab Shaul, el hombre no tiene excusa de ninguna manera, de ninguna forma tenemos excusa delante de Hashem para no atender a la voluntad de Él y para reconocerla en nuestras vidas. Y esto es lo que causa graves problemas, incluso que el hombre cese su vida aquí en este mundo y pierda ya la oportunidad de poder elevarse y de poder unirse de una manera extraordinaria con el Eterno.
porque al final del día el estar acá, mis amados, tiene el propósito de que nosotros nos depuremos, hagamos rectificaciones y que nos unamos al Eterno, quien es bendito. Ese es el propósito de todo. Nuestra labor en este mundo es para ello. Y ciertamente hay dos caminos, como enseñó el Maestro. Uno que lleva a la perdición amplio y uno que se llega a tener la salvación que el Eterno provee a través de Mashiach Yeshua. Y cada uno lo tendrá que tomar y cada uno lo tendrá que asumir y cada uno se tendrá que esforzar en ese camino. Y ese camino al final del día nos lleva en la rectificación, en el andar, en el vivir de una vida correcta delante del Eterno. No se equivocarnos, porque en la prevención, por lo que vemos incluso en los patriarcas, tanto Abraham, Isaac, Jacob, fueron hombres como nosotros. Fueron hombres que tuvieron grandes aciertos, pero también tuvieron grandes desaciertos. Desgraciadamente hubo situaciones en sus vidas que marcaron a su descendencia en muchas ocasiones para bien, pero también hubo ocasiones en que marcaron y dejaron una huella, una marca mala. Y por eso, como hemos aprendido, tenemos que aprender, tenemos que vivir. Los padres, nadie nos enseñó a ser padres, y a los hijos tenemos que aprender a ser hijos, a vivir en la sujeción con nuestros padres, y al final del día enseñar a nuestros hijos más adelante en las generaciones que el Eterno nos manda. Y esto es una labor extraordinaria, esta es una labor fuerte, muy fuerte, porque mientras van creciendo, los hijos van absorbiendo como esponjitas lo que nosotros les vayamos diciendo, y la educación, la instrucción que nosotros les vamos dando, ahora con la ayuda del Eterno, con la Torá que el Eterno nos ha dado. Pero ciertamente hay gente como un servidor que hubo en los tiempos de mi vida, en el pasado, que viví sin Dios, sin esperanza y sin pacto, y que yo pensé que por tener una religión, con eso yo estaba enseñando a mis hijos también el camino, y no fue cierto. Descubrimos en el caminar y en el andar de la vida que la verdad de Hashem todavía no la habíamos descubierto, y cuando la descubrimos, santo Dios bendito, se nos acabó el mundo para nosotros, y gracias al Eterno no nos dejó en el aire, sino nos dio el sustento y nos dio la fuerza para poder seguir adelante, para poder compartir con nuestros hijos. Y eso es una realidad. Todo padre se esfuerza por enseñar a sus hijos, por educar a sus hijos, porque el judaísmo es educación, mis amados. El judaísmo es educación, pues escrito está que debemos enseñar a nuestros hijos en las bendiciones precisamente de Shema, que es uno de los mandamientos que encierra el Shema más extraordinarios de reconocer al Eterno. Tiene que ver precisamente con instruir, enseñar a nuestros hijos en su levantar, en su acostar, en el camino. Es decir, tenemos la responsabilidad de estar instruyendo a nuestros hijos en todos los caminos, en todos los momentos, en todas las circunstancias. Tenemos que enseñarles, porque esto es el sí y el amén, porque eso es lo que va de alguna manera, ocupando la palabra, a formatear el carácter de los hijos. Y consecuentemente, si nosotros queremos que el día de mañana, cuando nosotros partamos, entonces ellos puedan atender al consejo del Eterno y puedan decidir correctamente. Al final del día, esto es lo que cada uno de nosotros debemos buscar, y es una gran responsabilidad para todos educar
educar a nuestros hijos, porque la educación que el Eterno nos da a través de su Torah es sublime, es extraordinaria, es grandiosa, pero lo tenemos que atender, y hay la lucha, y tenemos la lucha porque el adversario se opone a como dé lugar a que no cumplamos, a que no vivamos, a que no hagamos nuestra la voluntad del Eterno, y esta es la gran lucha de todos. Pero cada quien decide, decidió Judá, decidió On, decidió cada uno de ellos, decidió, y consecuentemente esas decisiones los llevaron a un lugar, a un punto, a una circunstancia donde partirían del mundo precisamente porque no hubo una respuesta. Yo no pienso de ninguna manera que Yehudá no haya instruido a o no haya instruido a Onán, sino a todos sus 3 hijos. Considero que los instruyó, pero bueno, cada hijo también determina y toma su propia decisión. Y así también en este caminar, cuando nosotros tenemos un pacto con el Eterno, somos llamados Ben Elohim. Entonces, hijos de Dios, ahora tenemos la responsabilidad de atender a la voz de nuestro Padre y educarnos bajo el poder y la gracia y la misericordia del Eterno. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.